Bienvenidos a un nuevo especial de Realpolitik Televisión. En este caso vamos a estar hablando sobre la República Oriental del Uruguay y su relación con nuestro país, con Argentina, pero no solamente en términos bilaterales, sino también en el marco de la unidad latinoamericana, el Mercosur y el Grupo Lima. Y para eso estamos acá en el Hotel Gran Briso, vamos a estar charlando con el embajador de Uruguay en Argentina, así que en primer lugar le damos la bienvenida y lo felicitamos porque fue recientemente nombrado. Bueno, gracias Santiago, un gusto la invitación, estar aquí en esta estupenda ciudad, en la capital de la provincia, que es nuestra primera salida además, desde julio que estamos en Buenos Aires acreditados frente al gobierno y al pueblo argentino, y en ese sentido, luego de los tiempos más complejos de la cuarentena, ahora sí con la posibilidad de a poco de empezar a hacer unas visitas, y en este caso a través de alguna gente amiga aquí en común de la ciudad, estamos iniciando esta jornada donde además nos ayuda y empezamos muy bien en este lindo punto de la ciudad, con esta vista estupenda en esta locación, un poco armada para esta ocasión, en este prestigioso hotel que también tenemos estos lugares históricos de linda vista como la catedral al fondo. Así que un gusto, y desde julio, reitero, cuarentena mediante, en la tarea de representar nuestro país, designados por el presidente de la calle, y bueno, además es un honor siempre representar al país, y además aún más en nuestra hermana República Argentina, ¿no? Bueno, me voy a tomar el atrevimiento de empezar a hablar de usted, si le parece. Muy bien. Y a mí, dentro de las referencias que le di a usted, me llamó mucho la atención que dicen que usted es el hombre más peronista del Partido Blanco. Me gustaría que nos explique un poco por qué. A ver, yo soy parte de un proceso político de reapertura en la democracia. Acá fue en el 83, en Uruguay fue en el 84, donde nuestro líder Wilson Ferreira salió desde Buenos Aires hacia Uruguay, y en ese proceso siguiente tuvimos vínculos con diferentes juventudes, con diferentes intelectuales, gente de la academia. A mí me gusta mucho la historia, y en algún aspecto hemos siempre, desde nuestra óptica, redimensionado, jerarquizado, visto siempre con mucho interés en el esquema de la integración que viene desde Artigas y el viejo federalismo hasta estos días, lo que fueron los movimientos nacionales, populares que tuvo Argentina en el siglo XX, ¿no? Y es claro que fue tal vez el Partido Radical al principio del siglo, con una revolución muy parecida en la reivindicación con Uruguay, con lo que fue el Partido Nacional del Voto Secreto, las garantías electorales, después Irigoyen, y obviamente el proceso del 45 en adelante con el peronismo, como todo proceso, siempre con luces y sombras que uno puede desde el otro lado del charco evaluar, pero lo vimos siempre con una interesante simpatía, esos procesos históricos que incorporó mucho inmigrante y mucha gente, no solo por el voto, sino por la expresión del ascenso social, político, de muchas capas inmigrantes a la política, como también pasó en nuestro país. Entonces, por ahí viene, a pesar de que también, o agregando, mejor dicho, que también tenemos algunos amigos en el 84, 85, 86, quien ayudó mucho. Hubieron dos personas que ayudaron mucho en el proceso de apertura en el exilio de la oposición y la apertura democrática. Uno fue un hombre del radicalismo, como fue Solari Irigoyen, y otro que conocimos personalmente y tuvimos buena amistad, que fue don Miguel Unamuno, que fue un destacado referente en aquel momento también del peronismo, y de ahí también vienen los vínculos con muchos amigos de esta parte del país hermano, ¿no? Entonces va por ahí un poco la cosa, ¿no? Bueno, ¿cómo están las relaciones bilaterales? Usted dice que es importante que lo ideológico no influya sobre la relación bilateral. Porque lo ideológico a veces puede dividir, y cada uno tiene el acento
los gobiernos de turno sobre algunos temas, sobre alguna cosmovisión del mundo, de la región, y eso no puede ser impedimento a los paradigmas y a los desafíos y en algún aspecto a la historia en común que nos obliga en el buen sentido a llevarnos bien. Entonces, evidentemente, para nosotros es, digamos, las cosas concretas, prácticas, de intercambio, de integración, de profundización en el Mercosur, lo que nos debe, digamos, generar la empatía y el trabajo entre nuestros gobiernos, entre nuestros países, las economías, la gente, y no a veces buscar las diferencias que podemos tener sobre tal o cual tema internacional, que eso puede ser interesante para alguna charla de café, pero no para las políticas de relacionamiento y de agenda bilateral, que tienen que ser activas, proactivas, concretas y de unión y no de separación, si vale el término. Bueno, cuéntenos un poco qué factores comerciales influyen dentro de la relación bilateral, cuál es la actualidad de esa relación. A ver, yo creo que hay mucho para hacer. Históricamente ha habido una buena intercambio comercial, si bien la balanza de Uruguay es desfavorable, o sea, la exportación de allá hacia aquí es menos que a la inversa, pero eso no es un tema que dificulte profundizar en momentos de una salida de una pandemia, de una situación compleja como hemos estado, ¿no? Es por eso que en el día de hoy también viene el ministro Reyes para los asuntos comerciales y económicos de la embajada, y nuestro cónsul general también por los temas de la colectividad, que también es muy importante, la principal colectividad de la diáspora uruguaya en el mundo, aquí en Argentina, y por eso de ahí surgen muchas posibilidades de intercambio, de gente que está aquí, que puede cruzar, que pueden venir, que pueden explorar, y no la gran inversión a veces de empresas de primer nivel regional o de gran envergadura, sino las pymes, las relaciones, por ejemplo, con los temas que nos podemos complementar en el Mercosur, el agro, la lechería, la parte agroindustrial, productiva, autopartes, la parte de servicios. Hay un montón de temas, ni que hablar del turismo, que son cuestiones que tenemos que profundizar. Y además nosotros, que fuimos intendentes de un departamento del interior en Uruguay, somos políticos, no somos diplomáticos de carrera, creo que es donde también tenemos que ponerle una impronta, salir a veces de ese esquema que los embajadores están en las capitales de los países, en su embajada y en el circuito, digamos, más urbano y centralista, si vale el término, y salir hacia las provincias, las regiones, buscar intercambios, generar nexos, oportunidades, que es parte de un rol amplio en nuestra agenda de trabajo futura, cuando se pueda un poco mejor hacer ese despliegue, esas posibilidades de recorridas, de mano a mano, que es lo que dijimos cuando estuvimos en el Senado en Uruguay para comparecer ante la Comisión de Asuntos Internacionales de cuál iba a ser nuestro plan en Argentina, y es parte de lo que también nos pidió el presidente de la República, ¿no? Generar una actitud proactiva y no quedarnos solamente en la capital de Buenos Aires, sino salir hacia estos lindos lugares, ¿no? ¿Qué nos puede decir de los argentinos que son propietarios, que viven, aunque sea temporalmente, en Uruguay? ¿Cuál es la realidad de ellos en el marco de la pandemia, de todo lo que está pasando? Y bueno, lamentablemente, por el tema de la pandemia, las fronteras siguen cerradas, salvo las excepciones económicas, que tenemos en algún caso la posibilidad de generar autorización mediante cuando hay un tema, vamos a decir, de personal, de empresas, de rubros que amerite, y lo otro que son los que ya tienen la residencia o está en curso la residencia legal.
pero siempre van a ser cuantitativamente ínfimos a los miles y miles de propietarios que hay históricamente en Uruguay desde aquí, desde Argentina. Entonces, evidentemente, y bueno, y es una situación que no le gusta a nadie, pero evidentemente hay todavía una situación de frontera cerrada para ellos también, porque además Uruguay ha tenido un estatus sanitario bastante, por suerte, controlado, manejable dentro de la pandemia, y no podemos correr el riesgo, tanto frontera con Brasil como con el río Uruguay, el río de la Plata, Argentina, el estatus que se logró con mucho esfuerzo se pueda, atrasar o complicar en función de una situación de que es miles de ingresos masivos, por más que se quiera hacer las cosas bien, cuarentena mediante, es muy difícil, las autoridades sanitarias así lo ven, que pueda evitarse picos o contagios más complicados de lo que hoy tenemos, ¿no? Entonces, hoy la situación es esa. No sé si ha seguido el manejo de la pandemia acá en Argentina. Obviamente lo que hizo Uruguay me parece casi ejemplar, no lo sigo en detalle, pero los números hablan por sí solos. ¿Puede, si es que siguió, digamos, lo que ocurrió acá en Argentina, puede hacer alguna comparación de qué hicimos bien, qué hicimos mal, y en su país, de igual modo, qué hizo bien y qué hizo mal para tener resultados tan disímiles? Yo te voy a decir lo que hicimos nosotros, porque te imaginas que tengo un poco, y es lógico, vedado, opinión interna sobre políticas del gobierno, porque no, como embajador no me corresponde ahondar en ello. Lo que hicimos nosotros fue la posibilidad de reaccionar a tiempo en el análisis epidemiológico de la cosa, en la conformación de equipos multidisciplinarios, la academia, la universidad, la gente de la salud, científicos que también van como matemáticos que hicieron también las ecuaciones respectivas de por dónde podía impactar más la epidemia y por dónde se debía controlar. Y allí el presidente de la República, encabezando el gabinete, una comunicación casi diaria al principio, sin entrar en una cuarentena permanente, porque los hechos demostraron que no fue necesario, pero con una responsabilidad de la gente que fue cultivada por el mensaje del gobierno y de los actores principales de la salud, de la academia y demás. Todo eso llevó a que se pudo controlar y rastrear por dónde venía ingresando o ocasionándose los primeros contagios, y eso llevó a una cuestión bastante controlada, a veces con luces amarillas como todo, pero en una situación regional más que aceptable. Claro. Evidentemente la escala, el manejo uniforme en ese sentido de muchas autoridades en la respuesta rápida, y la gente que tomó conciencia fue clave, ¿no? en ese sentido. Así que en eso estamos, y ojalá vacuna mediante, que es lo que estamos viendo estos días se estaría canalizando, nos ayude para que el año que viene sea un poco más optimista que este año complejo, ¿no? ¿Qué perspectivas tienen en Uruguay con el tema de la vacuna? ¿Tienen entabladas negociaciones para comercializarla? No estoy en el fino tema de la gestión porque no me corresponde a mí, pero lo que sé es que Salud Pública, a través de la Organización Mundial de la Salud y también con los laboratorios privados a nivel mundial, están generando algunos contactos. Obviamente, nosotros también estamos atentos porque sabemos que Argentina, aquí hay buen desarrollo de la temática, y estamos siguiéndolo de cerca porque también no descartamos siempre generar nosotros alguna acción, ¿no? Pero bueno, por ahora no tenemos instrucciones para el tema, más que el seguimiento que hacemos un poco
en la prensa en estos días nosotros. La última pregunta con respecto al tema de la pandemia. ¿Cómo impactó en Uruguay económicamente la pandemia? Y la pandemia impactó de forma negativa y compleja al principio, tal vez no tanto como podía haber sido si se hubiera hecho una, como algunos sectores pidieron de forma un poco liviana al inicio, de hacer una cuarentena obligatoria muy dura, sobre todo en la economía informal que existe, en la pequeña y mediana empresa. No fue tan grave, por más que es una situación delicada, compleja. Claro. Y el producto baja y la desocupación subió, como ha pasado en mayor o menor medida en todos lados. Obviamente estamos de todas maneras tratando de tomar algunas medidas, que se han inyectado subsidios, se han inyectado compensaciones, apoyo a los sectores productivos, corrimiento de vencimientos de las tarifas de los entes autónomos, que son quienes manejan obviamente las tarifas de la energía, del agua, de los insumos que la gente evidentemente tiene, y el comercio, que pagar mes a mes. Hay también un apoyo crediticio a pequeños productores, a la mediana empresa vinculada al comercio, en corrimientos también de lo que es el Banco de Previsión Social, los aportes también respectivos, y obviamente el seguro de paro, que es un instrumento que se usó mucho y que el trabajador tiene, creo yo, un 80% de ingreso asegurado, aunque por parte del Estado, aunque no esté trabajando, y eso es una garantía histórica de Uruguay a nivel de la legislación social, que le da por lo menos una amortiguada a una situación económicamente compleja. Claro. Por supuesto, el turismo se va a resentir, hay sectores complejos que precisan también la atención puntual, pero bueno, como en todos lados, ¿no? Claro. Hablemos ahora del Mercosur, del futuro del Mercosur. Uruguay ocupa la presidencia pro tempore del Mercosur y bueno, Argentina, a través de Alberto Fernández, también manifestó el interés de darle fuerza nuevamente a este espacio. ¿Qué perspectiva tiene Uruguay para este organismo? Yo creo que el Mercosur goza de buena salud, independientemente de que algunos países pueden tener atención o predisposición a acelerar algunos procesos de integración más que otros, en algunos casos con oportunidades que hay para las producciones locales. Por ejemplo, Corea del Sur, si quiere comprarle carne a Uruguay, y obviamente Argentina puede tener también esa predisposición, pero también en Argentina sabemos que puede haber algún sector sensible a avanzar en un tratado, y a Uruguay le puede servir más, y hay que ver qué pasa con Brasil y con Paraguay. Yo creo que hay temas de tiempos, algunos temas que se pueden acelerar en la agenda, otros que se pueden enlentecer, pero me da la impresión que es dentro del marco de mercosuriano. Nadie está en ninguna postura en contra de salir de un acuerdo de los 90 que fue virtuoso para la región. Así que creo yo el desafío es poder, digamos, que nuestras economías crezcan en un ámbito Mercosur mediante que le sirva a todos, ¿no? Me da la impresión de que en su época de esplendor el Mercosur tuvo una linealidad ideológica. Yo entiendo que usted dice que eso no es, o sea, que hay que tratar de dejar de lado los enfrentamientos de este tipo, pero tiene esa dificultad esta vez, ¿no? Sí, lo tuvo, sobre todo en un momento con el ingreso de Venezuela y algunos otros temas que generaron en el Parlamento del Mercosur y en el Mercosur también algún chisporroteo, pero me da la impresión que eso hoy está saldado. Y a ver, los temas de la agenda del Mercosur, creo que los cancilleres tienen una muy buena relación, lo van monitoreando. Están los grupos que integran los diferentes diplomáticos de la Cancillería a nivel de las direcciones de integración de Mercosur,
con los temas de importación, exportación, aranceles, que eso viene caminando casi solo y me da la impresión que no hay un elemento hoy que ponga digamos, en una situación incómoda a nadie, sino que más que nada hay que ir creciendo, sobre todo después de salir de esta pandemia que ha enlentecido las agendas a veces de integración, ¿no? Uh-huh. Usted mencionó a Venezuela y bueno, automáticamente uno piensa en el Grupo Lima y tengo entendido que es una declarada intención de Uruguay de ingresar al grupo, ¿no? ¿Cómo está esa relación con el Grupo Lima y esta intención, si es realmente declarada o no? Sí, yo le voy a ser muy sincero, no he estado en lo personal siguiendo mucho el tema porque he tenido los temas un poco de agenda local, pero de alguna forma hay un interés de estar atentos a ese proceso. Nuestro canciller Bustillo ha tenido una postura activa digamos, de conversaciones, negociaciones. Creo que algún encuentro también ha habido estos días en Bolivia con la asunción del nuevo presidente. Y bueno, y esperemos, pero todos los instrumentos y grupos que hay, en la medida que puedan tener una agenda clara de avance, de integración, siempre son positivos. Uh-huh. ¿Tiene una posición tomada Uruguay con respecto a lo de Venezuela? ¿En qué sentido? Respecto a lo que sucede institucionalmente. Sí, Uruguay, nuestro gobierno, que es un gobierno de coalición de 5 partidos, tiene claro que para nosotros Venezuela no es un gobierno que tenga el respeto por la institucionalidad y por una constitución que fue muchas veces vapuleada, ¿no? Y las garantías individuales. Es claro que estamos en un proceso autoritario, eso para nosotros no hay duda. Pero tampoco estamos hoy aquí nosotros en Buenos Aires para poner acento a esos temas que, reitero, pueden haber matices y opiniones que a la función nuestra no ayuda a la normal relación. Para eso está el canciller, nuestro Uh-huh. presidente, que tiene la postura muy clara en los foros internacionales. Y bueno, y por allí está clara la postura nuestra, ¿no? Uh-huh. Cuéntenos, como para ir cerrando, ¿qué perspectiva tienen de los 4 años que vienen ahora, bueno, de gestión de Alberto Fernández y de la calle Pou en Uruguay? Bien, tenemos un ansiado encuentro presidencial que ojalá se pueda dar cuando baje un poco todo este tema de la pandemia y las agendas lo ameriten de ambos presidentes, y evidentemente también que el año que viene podamos empezar con algunos temas proactivos, ¿no? De la hidrovía, del comercio, de los temas vinculados a la integración en algunos aspectos económicos, de lo que puede ser, ¿por qué no?, también el tema energético, que a nosotros nos interesa tener una agenda proactiva de largo plazo de acuerdo energético Uruguay-Argentina. A nosotros a veces nos sobra energía eléctrica, Argentina es muy rico en gas. Bueno, esas cosas que son Uh-huh. los que tal vez tengamos que manejar cuando salgamos de esta inmediatez de la pandemia, y bueno, y creo que es a nivel presidencial, de los cancilleres y de embajadores y de los ministros, los temas que podríamos estar, entre otros, tratando de instalar para el año que viene, ¿no? Bueno, embajador, le agradezco mucho su tiempo. Un gustazo la entrevista, estar acá con ustedes y a la orden desde nuestra embajada y nuestro consulado aquí para toda Argentina. Gracias.